Mi nombre es Rita, y si me hubieras dicho que mi vida se convertiría en un torbellino de drama, me habría reído. Tengo 35 años, soy periodista, y no soy del tipo que se queda quieta esperando. Siempre estoy en movimiento, persiguiendo historias que acaban en los titulares. Mi hija Emily es la luz de mi vida. Tiene 8 años y ya es la jefa de nuestro pequeño apartamento en la ciudad. Todo iba viento en popa hasta que, hace 2 años, cubrí una historia sobre la nueva iniciativa de reciclaje de la ciudad. Suena aburrido, ¿verdad? Pues, fue ahí donde conocí a David. Era la mano derecha del alcalde. Y déjame decirte que tenía ese aire de inteligencia, rapidez de movimientos, y sabía cómo mantener una conversación. 12 años mayor que yo, pero, ¿quién cuenta? Nos llevamos bien de inmediato. Empezamos con charlas casuales después de las entrevistas. Estás haciendo un gran trabajo, me decía. Esta ciudad necesita más periodistas como tú. Tal vez sea un halago, pero funcionó. David y yo no perdimos el tiempo y nos casamos un año después de conocernos. Él también tiene una hija, Sara, que tiene 20 años y está en la universidad, en otra ciudad. No podríamos estar más distantes. Ella es fría, especialmente con Emily. Recuerdo la primera vez que se conocieron. Hola, Sara. Esta es Emily, dije, tratando de sonar optimista. Sara la miró, sin mala intención, pero tampoco con calidez. Hola, murmuró, y se dio la vuelta, absorta en su teléfono. Emily, con su típico corazón abierto, me tiró de la camisa. Mamá, ¿no le gustó? Le pasé la mano por el cabello. No te preocupes, cariño, ella es diferente. David fue un salvavidas, aunque mi trabajo está siempre al borde de la locura. Él empezó a recoger a Emily de la escuela, le preparaba el almuerzo, y a Emily le agradaba. La mamá de David, una mujer divertida, decía que hacía los mejores sándwiches. Nuestro apartamento es acogedor, 2 habitaciones, una cocina pequeña, y una sala de estar que ha visto días mejores, pero es nuestro hogar. La habitación de Emily es un estallido de rosa y carteles de estrellas del pop que ni siquiera puedo nombrar. David también trajo algunas de sus cosas, libros y discos viejos. Le gusta el jazz, lo cual está bien, pero no es lo mío. Rita, deberías intentar escuchar esto, me decía a menudo, poniéndome algún disco antiguo. Es clásico. Sonreiría mientras asentía. Claro, respondía yo, medio convencida. Lo intenté, pero entre tú y yo, nunca lo logré. Nos acostumbramos a esta rutina los tres. Fue agradable. Normal, o eso pensaba. Pero como dicen, lo normal es solo lo que estás acostumbrado a ver, hasta que deja de serlo. Las cosas empezaron a cambiar, pero no fue algo que notara de un día para otro. Fue más como un grifo goteando lentamente hasta que el lavabo está lleno. Emily, siempre fue este torbellino de energía, corriendo por todos lados, riendo, con los ojos brillando de emoción por cada travesura. Pero luego, fue como si alguien hubiera apagado su chispa. Se volvió más tranquila, más como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Una noche, mientras la metía en la cama, la encontré allí, mirando al techo, en silencio. Le pasé la mano por el cabello, intentando hacerla reír. Oye, cadete espacial, ¿estás planeando un viaje a la luna? Le dije con una sonrisa. Ella no reaccionó, ni siquiera sonrió, solo susurró. No, mamá, esa fue mi pregunta. Le toqué la mejilla, preocupada. ¿Qué pasa? No eres tú misma, ¿estás bien? Giró la cabeza, evitando mirarme. Estoy bien. Me senté a su lado, mirando su carita triste. ¿Seguro? Has estado muy callada últimamente. Se encogió de hombros. Solo estoy cansada. Supongo que estoy cansada. A los 8 años, no me lo creí, pero decidí no presionarla. Está bien, niña, si tú lo dices, pero sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿no? Ella asintió, pero había algo raro en su mirada. La besé en la frente. Apagué la luz y cerré la puerta detrás de mí. Desde el pasillo, la escuché susurrar. Noche, mamá. Fui a la cocina, donde David estaba revisando papeles, como siempre. Estaba tan concentrado que ni se dio cuenta de que me acercaba. Oye, ¿notaste algo raro con Emily últimamente? Le pregunté. David miró hacia arriba, frunciendo el ceño. ¿Raro? No, no lo sé. ¿Por qué? Es como si no fuera ella misma, más tranquila, como, apagada. David se encogió de hombros. Los niños tienen altibajos, Rita, probablemente esté bien. No estaba tan convencida, pero, ¿qué más podía decir? Los días siguientes fueron iguales. Emily, como una pequeña sombra, se movía por la casa, pero no me hacía pensar que algo grave estuviera pasando. Decidí preguntarle sobre la escuela.
Tal vez algo le preocupaba ahí. Esperé al momento adecuado, justo después de la cena, mientras limpiábamos la mesa. Oye, M, ¿todo bien en la escuela?, le pregunté mientras ella apilaba los platos. Sí, dijo sin mirarme. ¿Estás segura de que nadie te molesta ni nada? Ella hizo una pausa, luego negó con la cabeza. No, todos son amables. Quería creerle, pero algo en mi interior me decía que no estaba siendo completamente honesta. A veces, las madres tienen ese presentimiento cuando algo no está bien, pero decidí dejarlo pasar por el momento. No quería presionarla. Ese fin de semana, mientras lavábamos la ropa, Emily me ayudaba a doblar algunas camisas. Fue entonces cuando vi el moretón en su brazo. No era pequeño. Intenté mantener la calma, pero no pude evitarlo. ¿Qué es eso en tu brazo?, pregunté, señalando la marca. Emily bajó la manga rápidamente. Oh, me caí en el patio de juegos. ¿Te caíste? Eso se ve bastante mal, cariño. Ella evitó mis ojos, moviendo la cabeza. No es nada, realmente. Quería profundizar más, pero su rostro reflejaba un miedo palpable, como si temiera algo que ni ella misma entendía. Está bien si tú lo dices, murmuré, aunque mi voz era baja, casi rota, pero ten cuidado, añadí, sin saber si ella me entendía. Está bien, sí, mamá, respondió, sin mirarme. La observé un momento más, pero luego se volvió hacia la ropa como si nada hubiera pasado. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Algo estaba mal con Emily, y no podía dejarlo pasar. Esa inquietud me carcomía como una astilla que no podía sacar. No era como ella. Tenía que descubrir qué estaba pasando. No sabía por dónde empezar, pero entonces se me ocurrió algo. ¿Por qué no usas uno de esos relojes inteligentes? Esos que pueden grabar cosas. Si algo está pasando en la escuela, tal vez pueda captarlo. Le entregué el reloj, un pequeño dispositivo elegante. Es un regalo de cumpleaños adelantado. Le dije, mira. Puedes, llámame si alguna vez lo necesitas. Intenté sonar optimista. Emily me miró, un poco confundida, pero luego sonrió. Gracias, mamá, es genial, dijo. Le mostré cómo usarlo, pero no le mencioné lo de la grabación. Me sentí un poco furtiva, pero tenía que saberlo. Necesitaba saberlo. Los siguientes días estuve tensa, esperando algo, cualquier cosa. Finalmente, cuando Emily ya estaba en la cama, tomé el reloj para revisar las grabaciones. Mi corazón latía acelerado mientras comenzaba a escuchar. Al principio, eran solo cosas normales, ella conversando con sus amigos, los maestros, ruidos típicos de la escuela, pero luego escuché algo que me heló la sangre. Era la voz de David, pero no el David que conocía. Sabía que estaba enojado, muy enojado. ¿Crees que puedes perder el tiempo? Eres una tonta, Emily, escuché. Mi mente no podía procesarlo. ¿Este era el mismo David que hacía sándwiches y bromeaba con Emily? Mis manos temblaban mientras escuchaba. Luego, un sonido, como una bofetada, seguido por el llanto de Emily. Por favor, no lo volveré a hacer, suplicaba. Mi estómago se encogió. David estaba golpeando a mi hija. Tuve que detener la grabación. Mi mente estaba en shock, intentando asimilar lo que había escuchado. Esto no podía estar pasando, pero estaba allí, en la grabación. Esa noche no dormí. Solo me quedé ahí, pensando, intentando darle sentido a todo. Por la mañana, fingí normalidad al llevar a Emily a la escuela, pero en cuanto se fue, llamé al trabajo y les dije que estaba enferma. Tenía que resolver esto. Cuando David llegó esa noche, estaba sonriente, como siempre. Hola, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó mientras colgaba su abrigo. Por dentro, hervía de furia, pero mantuve la calma. Oh, ya sabes, lo de siempre. Emily tiene un proyecto escolar. Está muy emocionada. David solo asintió. Eso es bueno. Los niños necesitan cosas para mantenerse ocupados, dijo, sin sospechar nada. Quería gritarle, preguntarle por qué lo hizo, pero no podía. No aún. Necesitaba estar segura. Necesitaba más pruebas. Los siguientes días los pasé observando a Emily y a David. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Seguí revisando el reloj, pero no había nada más, solo lo que había escuchado. A veces, una vez es suficiente, y esa vez fue demasiado. Estuve dándole vueltas a todo durante días. Las palabras de David y los gritos de Emily repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Necesitaba hacer algo, pero no podía confrontar a David sin un plan. Y con Emily, tenía que hablar con ella, ponerme de su lado. Esa noche la senté en su habitación, rodeada de sus juguetes y dibujos. Mami, tenemos que hablar de algo importante, empecé, tratando de mantener la calma.
Ella levantó la mirada, con los ojos bien abiertos. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó, claramente preocupada. Respiré hondo, tratando de elegir mis palabras con cuidado. ¿Es sobre David? ¿Te ha lastimado alguna vez? Emily desvió la mirada rápidamente, jugueteando con el dobladillo de su camiseta. ¿Qué quieres decir? Su voz era baja, vacilante. Necesito que seas honesta conmigo, Emily. ¿David alguna vez te golpeó? Hubo un largo silencio. Luego, lentamente, asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, susurró, apenas audible. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No podía creerlo. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté, con la voz quebrada. Él dijo que no. Él dijo que te enojarías conmigo, contestó, entre sollozos. No pude evitar abrazarla con fuerza. Oh, lo siento tanto. Esto no es tu culpa. ¿De acuerdo? No hiciste nada malo. Nos quedamos así un rato, abrazadas, mientras mi mente giraba sin cesar. Tenía que protegerla, alejarla de David. No podía permitir que esto siguiera. Al día siguiente, elaboré un plan, conseguiría más evidencia, algo sólido, y luego iría a la policía. Pero antes de todo eso, necesitaba mantener a Emily a salvo. Llamé a mi mamá. Mamá, necesito un favor. ¿Emily puede quedarse contigo unos días? Tengo un gran proyecto en el trabajo. Por supuesto, querida. ¿Está todo bien?, preguntó, notando algo en mi voz. Sí, todo está bien. Solo estoy ocupada. Gracias, mamá. Ese fue un problema resuelto, pero ahora venía lo más difícil, reunir pruebas contra David. No tenía ni idea de cómo hacerlo, pero tenía que intentarlo. Empecé a hablar con Sara, la hija de David. Tal vez ella sabía algo que podría ayudar. La llamé, con el corazón latiendo con fuerza. Sara, soy Rita, tenemos que hablar. Se trata de tu padre. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué pasa con él?, preguntó, con cautela. Creo que ha estado lastimando a Emily. Tengo una grabación, pero necesito más. ¿Alguna vez te lastimó? ¿Alguna vez te golpeó? Un silencio profundo. Luego, finalmente, un sí suave, casi imperceptible. Fue como si una puerta se hubiera abierto de golpe. Sara me contó todo, cómo David había abusado de ella y cómo le tenía miedo. No podía creer que no lo hubiera visto antes. Conseguir pruebas contra David no sería fácil. Sabía que era astuto, siempre en guardia, pero también sabía que él sabía que yo lo había descubierto, y que no iba a dejarlo salirse con la suya, lastimando a mi hija. Lo primero era mantener la calma cuando estuviera con él, actuar como si nada hubiera cambiado. Buenos días, David, dije suavemente durante el desayuno. Él ni siquiera levantó la vista del periódico. ¿Tienes planes hoy?, preguntó, sin mirarme. Solo lo de siempre, las cosas del trabajo, respondí, mientras revolvía mi café. ¿Te estás reuniendo con el alcalde?, añadí, tratando de sonar casual. Él asintió sin mirarme. Sí, lo de siempre, dijo, mientras continuaba con su periódico. Sabía cómo era su juego, pero el mío acababa de comenzar. Dejé a Emily en casa de mi mamá. Estarás bien aquí, cariño, le dije, sonriendo, aunque mi corazón estaba roto. La abuela tiene un rompecabezas nuevo para ti, añadí, tratando de sonar alegre. Emily sonrió levemente. Me gustan los rompecabezas, dijo, abrazándome fuerte. Demasiado bebé, susurré, besando su frente. Una vez asegurada de que Emily estaba a salvo, me dirigí al trabajo. Llamé a Sara. Tenemos que encontrarnos. Es hora de hacer un plan, le dije, con determinación. Acordamos vernos en un café tranquilo en el centro, el tipo de lugar donde podíamos hablar sin ser escuchadas. Cuando llegué, Sara parecía tensa. ¿Cuál es el plan?, preguntó en voz baja. Necesitamos grabarlo, tenerlo en cinta, admitiendo lo que te ha hecho a Emily. Es la única manera, respondí, con firmeza. Sara mordió su labio, pensativa. Puedo intentar hablar con él, tal vez lograr que diga algo, dijo, aunque su tono era inseguro. Era arriesgado, lo sabía, pero no teníamos opción. Todo lo que teníamos que hacer era ser cuidadosas. Sara, él no puede saber que lo estamos siguiendo, le advertí, con un suspiro. Ella asintió. La batalla por la verdad estaba por comenzar. Estuvimos allí, repasando cada detalle, cada palabra, cómo decirlo, cuándo presionar, cuándo dar un paso atrás. Fue como preparar una trampa, y teníamos que ser perfectas. Los días siguientes pasaron en un torbellino de tensión. Mantuve mi distancia de David,
inventando excusas para quedarme hasta tarde en el trabajo, cualquier cosa para evitar estar sola con él. Sara hizo su parte, llamó a David, inventó una historia, algo convincente. Papá, he estado pensando en cuando era pequeña, dijo al teléfono, su voz tensa pero firme, hay cosas de las que nunca hablamos realmente. David mordió el anzuelo. Claro, podemos hablar, ven a cenar. Eso fue todo. Sara se conectó a internet para grabar toda la conversación. Mi corazón latía en mi garganta mientras esperaba su llamada esa noche. Llegó tarde, pero finalmente sonó el teléfono. Lo conseguí, Rita, lo conseguí. Sentí una mezcla de alivio y pavor. No podía creer que lo hubiéramos logrado. Buen trabajo, Sara, respondí, respirando con dificultad. Tráelo. Tenemos que escucharlo, asegurarnos de que tenemos lo que necesitamos. Sara llegó a mi casa, luciendo agotada, como si hubiera estado en una pelea de 10 rondas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y mientras escuchábamos la grabación, la voz de David llenó la habitación. Al principio, su tono era frío, pero luego se fue encolerizando más y más. Siempre fuiste una niña difícil, dijo. Sara siempre lo pedía. Mi sangre comenzó a hervir, pero lo que dijo después me heló por completo. Hice lo que tenía que hacer contigo, con Emily, ambos necesitaban aprender. Era la confesión que necesitábamos. Me sentí enferma del estómago, pero al mismo tiempo, una oleada de triunfo me recorrió. Lo teníamos. Llevaremos esto a la policía mañana mismo, dije con voz firme. Sara asintió, su expresión agotada pero decidida. Sí, es hora de que pague por lo que ha hecho. Fue una noche larga, casi no dormimos, pero sabíamos que ya teníamos lo que necesitábamos. David iba a caer, y yo me aseguraría de ello. El sol apenas había salido cuando me desperté, mi mente ya en ebullición. Hoy era el día, la evidencia estaba allí, en la mesa de mi cocina, una grabadora con su confesión. Mis manos temblaban mientras pensaba en lo que tenía que hacer. No podía dar marcha atrás ahora. Escuché el ruido familiar de David preparándose en el baño, el sonido de sus zapatos en el piso de madera. Me preparé, entró en la cocina por la mañana, con su tono habitual, como si fuera un día cualquiera. Rita, dijo, mientras se servía su café, tan normal como siempre. Respiré profundamente. Tenemos que hablar. David levantó una ceja, una leve sonrisa en su rostro. ¿Sobre qué? ¿Qué pasa con lo que le has hecho a Emily? Miré a Sara, y su rostro se transformó, la sonrisa de David desapareció al instante. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su tono comenzando a endurecerse. Sentí una oleada de ira recorrerme. Lo sé todo, David, se acabó, sé que lastimaste a Emily, sé que lastimaste a tu propia hija. Se rió, un sonido frío y áspero que me heló la sangre. ¿Crees que esto se va a quedar así? ¿Crees que alguien te va a creer a ti antes que a mí? Me levanté, mis manos apretadas en puños. Lo harán cuando escuchen esto, respondí, y presioné play en la grabadora. Su voz llenó la habitación, confesando todo lo que había hecho. El rostro de David se puso pálido, buscó la grabadora, pero la arrebaté de la mesa. No, no puedes esconderte más de esto. Se levantó de golpe, la silla raspando el suelo con un ruido agudo. Vas a arruinar todo, mi carrera, mi vida, dijo, su voz quebrada. Lo arruinaste tú mismo cuando lastimaste a esas chicas. Se acabó. David parecía desesperado, acorralado. No puedes probar nada, es tu palabra contra la mía. Negué con la cabeza, una risa amarga escapó de mis labios. No, es tu palabra contra la tuya, confesaste, David, todo está aquí. Guardó silencio y me miró fijamente, su rostro era una máscara de derrota. Voy a la policía, dije, mi voz firme y tranquila. Me lo vas a pagar por lo que has hecho. No dijo nada cuando pasé junto a él y salí de la cocina. No miré atrás. No era necesario. Ya tenía todo lo que necesitaba. Al entrar en la estación de policía, mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Nunca imaginé que estaría en una situación como esta, pero ahí estaba, a punto de entregar al hombre que una vez pensé que amaba. El oficial en el escritorio levantó la vista cuando me acerqué. ¿Puedo ayudarla, señora? Respiré profundamente. Sí, necesito denunciar un caso de abuso doméstico. Tengo pruebas. Mi voz temblaba, pero aferraba la grabadora con fuerza, como un salvavidas. El oficial me miró, y su expresión se volvió seria. Está bien, vamos a una sala de entrevistas y puede contarme todo.
Las siguientes horas fueron un borrón de preguntas y declaraciones. Les entregué la grabación y observé sus caras cuando la voz de David llenó la habitación. Fue surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse. Cuando finalmente salí de la estación de policía, me sentí vacía y exhausta, pero también hubo un alivio profundo. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. Llamé a Sara. Ya está, dije, mi voz rasposa. Les di la grabación. Hubo una pausa, y luego la voz de Sara, firme pero cargada de emoción. Gracias, Rita, por todo. Estamos juntas en esto. Tratando de sonar más segura de lo que me sentía, respondí, lo hicimos. Las siguientes semanas fueron un torbellino. David fue arrestado, y la historia llegó a los titulares de las noticias, el asistente del alcalde y las impactantes acusaciones en su contra. Mi mundo estaba patas arriba, pero sabía que había hecho lo correcto. La batalla legal fue dura. David tenía un buen abogado, del tipo que sabe cómo torcer las palabras y jugar con los tecnicismos, pero teníamos la verdad de nuestro lado. Sara testificó, su voz quebrándose mientras contaba su historia sobre el abuso de su padre. Pude ver las caras del jurado, el horror y la simpatía en sus expresiones mientras escuchaban. Luego, llegó mi turno. Señorita Stevens, ¿puede contarnos sobre la grabación que hizo?, preguntó el fiscal. Asentí y tomé una respiración profunda. Grabé al señor David Johnson admitió haber abusado de mi hija y de su propia hija. Quería proteger a mi hija y hacer que la verdad saliera a la luz. El abogado de David intentó sacudirme, cuestionando mis motivos y sugiriendo que lo hacía por venganza, pero me mantuve firme. No se trata de venganza, respondí con claridad. Se trata de proteger a mi hija y obtener justicia por lo que hizo. El juicio parecía alargarse interminablemente, pero al fin llegó el día del veredicto. Me senté en la sala del tribunal, las manos apretadas en mi regazo, esperando al regreso del jurado. Hemos encontrado al acusado, David Johnson, culpable de abuso infantil, anunció el capataz. Fue como si me quitaran un peso de encima. El alivio fue inmediato, aunque se mezclaba con tristeza y rabia. David fue sentenciado a prisión y a una compensación económica considerable. Las palabras del juez fueron duras, condenando sus acciones y el daño que causó. Mientras lo llevaban, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza, enojo, pero sobre todo, una sensación de cierre. Las secuelas fueron difíciles. Tuve que reconstruir mi vida y ayudar a Emily a sanar del trauma que había vivido, pero estábamos libres de la sombra de David, y eso era lo que importaba. Me concentré en mi trabajo, en estar allí para Emily. Empezamos terapia, ambos trabajando a través de todo lo que había sucedido. No fue fácil, pero lo estábamos logrando, día a día. Nos mudamos a una casa nueva. Era más pequeña que la anterior, pero era nuestra, y fue un nuevo comienzo. En el primer día de mudanza, Emily corrió por la casa, explorando cada rincón, cada grieta. ¿Puedo elegir mi habitación?, preguntó con los ojos brillando de emoción. Por supuesto, niña, la que quieras, respondí, observándola correr de una habitación a otra. Eligió la que tenía una ventana grande con vistas al patio trasero. Puedo ver las estrellas desde aquí, mamá, exclamó, radiante. Sonreí. Entonces, es perfecto para ti. Desempacar fue agotador, pero se sintió bien, como si estuviéramos reconstruyendo nuestras vidas, pieza por pieza. Decidimos pintar la sala de estar juntas. Le di un pincel a Emily. ¿Qué te parece, azul o verde? Ella mojó el pincel en la pintura azul. Azul, como el cielo en un día soleado, respondió entusiasmada. Nos pusimos a trabajar, transformando la habitación en nuestro propio pedacito de cielo. Una tarde, mientras hacíamos una pausa, alguien tocó a la puerta. Era Sara. Estaba de pie allí, algo incómoda, moviéndose de un pie a otro. Hola, Rita, ¿puedo entrar? Me sorprendió, pero me alegró verla. Claro, entra. Nos sentamos en la sala de estar medio pintada, sobre cajas que usábamos como sillas. Quería decir gracias, dijo Sara, mirando hacia sus manos, por todo lo que hiciste por mí, por Emily. Extendí la mano y tomé la suya. Somos familia, Sara. Eso es lo que hacen las familias. Sara sonrió, una pequeña sonrisa tímida. Traje algo para Emily. Le entregó a Emily un pequeño paquete envuelto. Emily lo miró, curiosa. ¿Es para mí?, preguntó. Sara asintió. Sí, pensé que te gustaría. Emily abrió el paquete, y dentro encontró un libro sobre estrellas y planetas. Su rostro se iluminó. Vaya, gracias, Sara. Sara parecía aliviada.
Feliz. De nada. Las cosas seguían siendo difíciles, pero momentos como ese hacían que todo valiera la pena. Estábamos construyendo algo nuevo, algo fuerte. Emily regresó a la escuela, y le estaba yendo bien, hacía amigos. Volvía a ser ella misma. Yo volvía a trabajar, sumergiéndome en historias y buscando la verdad como siempre lo hice, pero ahora con una nueva perspectiva, una nueva comprensión de las luchas de las personas. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Teníamos nuestro pequeño mundo, nuestro refugio seguro, y nos teníamos el uno al otro, y eso era más que suficiente. Fue un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar, para crecer en el amor, y estábamos listos para ello, listos para lo que viniera. Juntos, éramos imparables.